¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. ¿Se han percatado de esta enorme capacidad de los niños para jugar en cualquier circunstancia, coyuntura o realidad? El juego representa para los niños, o más bien para todos, pues algo muy importante para poder entender y conectarse con el mundo, poder escaparnos de terribles realidades, preservar las tradiciones y nuestra cultura. El otro día tuve la oportunidad de visitar el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me encontré con una exhibición maravillosa del artista belga Francis Alice, titulada Juegos de Niños 1999-2022, a través de la cual el artista pues, se propone construir una colección de diferentes prácticas del juego de niños de todo el mundo, como una especie de archivo antropológico y una experiencia maravillosa. Hoy, para platicarnos de esta exhibición, para invitarlos a que vayan, por supuesto, se encuentra conmigo la curadora justamente de esta exposición, Virginia Roy, curadora del MUAC. ¿Cómo estás, Virginia? Qué gusto. Hola, ¿cómo están, Gaby? Encantada. Oye, pues me maravillé. Había muchísima gente, porque quiero decir que es un museo súper interesante, siempre con exposiciones itinerantes y permanentes riquísimas. Y Cuauhtémoc y tú, como curadores, cabeza del museo, bueno, pues han hecho un trabajo excepcional. Vamos a empezar platicándome, por favor, ¿por qué es tan reconocido Francis Alice como artista? ¿Qué clase de trabajo realiza y por qué lo invitaron a llegar con esta exposición de juegos de niños al MUAC? La Francis Alice es una artista, como decías, belga, pero que lleva aquí residiendo en México unos 30 años, casi ya es mexicano. Es un artista muy reconocido, muy importante en el panorama internacional, porque su práctica ahonda desde una perspectiva muy interesante para el público. O sea, por un lado, y justamente lo que es interesante es que eso se refleja en la serie que vamos a ver en el museo. O sea, hay varios ejes de su producción, entre lo que es el rescate del espacio público, cómo ocupa, digamos, el espacio público. Muchas de sus primeras obras ahondan en el centro histórico. Para él es un sitio importante como despliegue de su producción. La idea de la deriva, la idea de lo lúdico, la idea de lo arbitrario, ¿no? Hay como varios ejes que ha ido desarrollando en obras previas, que justamente en la serie que comentabas, en Juego de Niños, se ven en el museo, ¿no? En la exposición. Y es que, a ver, creo que es un artista, por lo que entiendo, que trabaja mucho con la arquitectura, las prácticas sociales, con estas es capaz de componer verdadero arte. Entonces, es reconocido también por aprovechar que tú mencionas, espacio público, para hacernos ver a través de su arte cosas que a lo mejor habíamos dejado medio olvidadas, como lo es el juego y su importancia en el mundo y en distintos puntos del planeta. Sí, efectivamente, él es de formación arquitecto, entonces eso se ve también en mucha de su práctica, pero como decías, tiene esta voluntad de cómo ocupamos o cómo habitamos la ciudad de alguna manera. Hay mucha producción suya que se enfoca en la idea de deriva, en la idea de recorrido. Hay muchas performances en las que él está, por ejemplo, hay varias piezas, una pieza muy famosa en la que va empujando un bloque de hielo por todo el centro histórico hasta que se va deshaciendo, ¿no? Esta idea de recorrido, de caminar y de habitar lo que sería el espacio público. Y esta serie de Juego de Niños que comentamos, que presentamos en el museo, justamente lo que él vino haciendo, él la vino grabando de una manera muy intuitiva. Es decir, a él le invitaban a ir a Afganistán o le invitaban para ir a Irak, y él de una manera, sin saber aún que estaba formando ese proyecto, fue grabando diferentes juegos de niños hasta que se dio cuenta hace unos años, o sea, empezó en el año 99, hasta que se dio cuenta hace unos 6 o 7 años, que realmente era un cuerpo por sí y una serie que cobraba una especificidad y una relevancia propia, ¿no? Y eso que presentamos en el museo. Que eso es lo interesante, y ahorita vamos a entrar mucho más de lleno a este tema. Hablemos pues de los motivos de Francis Alice. Y es que este artista se propuso construir, como bien nos platica Virginia, pues una colección que estamos viendo en pantalla de diferentes juegos de los niños de todo el mundo, particularmente de los que suceden, ya lo decíamos, en el espacio público. Su intención era construir una especie de archivo antropológico de una experiencia compartida significativa que venía erosionándose y que viene erosionando, diría yo, en las ciudades porque este espacio público ha sido atacado por vendedores, automovilistas, en fin, por muchas cosas. La creciente dependencia a las nuevas formas de entretenimiento electrónicas, habla también incluso de internet y de los juegos, habían dejado este juego callejero pues muy de lado, y entonces aquí es cuando él dice, tengo todo este material y todo material, como tú dices, este cuerpo es pues una memoria histórica de quienes somos todos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor el juego que jugamos aquí es muy similar al de Afganistán,
con otro nombre, ¿no? Efectivamente, una cosa que le impactó mucho y que es algo que refleja muy bien el proyecto es la universalidad del juego, ¿no? Cómo realmente juegos, es importante decirlo, son juegos que él no es que buscaba, se los iba encontrando, ¿no? Porque mucha gente que decía, falta este juego, falta el otro, seguro que faltan muchos, y la idea es que es un proyecto que está en proceso, o sea, se van a ir sumando, se están sumando actualmente en varios países y varios juegos, pero la idea es cómo el mismo juego se reflejaba o se replicaba en diferentes latitudes, que es algo muy interesante del proyecto, la universalidad versus la localidad. Es el mismo juego, pero no es el mismo juego tampoco, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello que lo hace específico, aquello que lo hace propio de cada sitio también? ¿Qué hace una curadora de una exposición como esta? Que ese fue tu trabajo. Platícanos, porque yo creo que de repente estabas tú con todo el material, ahorita nos dirás cuál es este trabajo, no decías, bueno, si yo también jugaba resorte, ¿no? Porque tienes un acento español. Sí, yo soy de Barcelona, soy catalana española. Entonces, hay juegos, yo creo, con mucha similitud en países donde has estado, incluso aquí en México. Efectivamente, y de hecho es algo muy bonito de la exposición porque hemos hecho muchas visitas, muchos recorridos y la gente se identifica, que es algo muy propio del proyecto, con lo que está sucediendo, con lo que pasa en la sala de exposición y proyecta y recuerda, ¿no? Entonces, qué juego era, qué juego no era. Y lo que es interesante, lo que hablábamos antes de la universalidad versus la localidad, es que sí hay algunas piezas que están muy claras dónde están ubicadas, ¿no? Por ejemplo, hay una rayuela que es en un campo de refugiados de Irak, que se entiende perfectamente dónde está. Pero, por ejemplo, la que comentabas del resorte, que está grabada en París, en Francia, que es de las primeras piezas de la serie, no sabrías dónde es, ¿no? Hay gente que sí me lo ha adivinado por el tipo de botas, me parece muy sorprendente. Pero efectivamente hay algo general que no te hace que te cuesta ubicar dónde están sucediendo las cosas, ¿no? ¿Qué hace? Regresemos a tu trabajo. Una curadora. Yo quiero saber, a ver, porque tienes un contacto, ahí está el autor de esta exposición, pero ¿qué haces? ¿Qué significa curar una exposición? Una curadora disfruta y sufre mucho. Una curadora es la encargada o la responsable conceptual un poco del proyecto. Obviamente, ¿De cómo montarlo, cómo presentarlo? Siguiendo las pautas del artista, ¿no? Entonces es un equipo que está a trabajo, hay un equipo museográfico, hay un equipo de comunicación, hay un equipo de producción, pero un poco si eres el pulpo que va moviendo las diferentes patas o cartículas, digan, los diferentes medios y canales de trabajo. Y depende mucho del artista. Hay trabajos de curaduría que son mucho más de un tipo de acompañamiento. Lo que hace la curadora es acompañar, y a veces medias más, a veces hay artistas que necesitan que apoyes de una manera o de otra. Yo digo que una curadora es una facilitadora, es una compañera para presentar ese arte, claro. Para poder ver cuál es la necesidad del proyecto, ¿no? Hay artistas que a lo mejor necesitan ayuda mucho en la presentación. Francis, al ser arquitecto, tiene muy claro, digamos, como la parte de, ¿no?, instalativa. Él trabaja también con un equipo, en este caso unos técnicos, amigos y creadores que le han apoyado y le han seguido durante muchos años y conocen mucho su trayectoria. Esta serie se ha mostrado en otros lugares, es la primera vez que en Latinoamérica se muestra, pero ha estado en Montreal, ha estado en Hong Kong, ha estado en Copenhague, ha estado en Taipei, he estado en el pabellón de Bélgica de la Bienal de Venecia, con lo cual ha sido un despliegue interesante de ver cómo recibe el público, cómo se presenta en los diferentes lugares y cuál ha sido la reacción o la experiencia que se va proyectando en cada Pues no lugar. Me la digas. ¿Qué te parece? Y regresando en la pausa, ¿cuál ha sido esta experiencia de mirarnos, yo creo, como a nosotros mismos a través del juego? Decir, claro, es que yo jugaba stop, es que yo jugaba resorte, es que yo jugaba a brincar la cabrita, pero bueno, acá lo brincamos con otros amigos, no necesariamente con animales, ¿no? Entonces, ahorita nos dices cuál fue esta experiencia. Vamos a regresar, estamos platicando de esta super exposición que no se pueden perder, el juego de niños, que está ubicada en el MUAC, que es este museo maravilloso que está en el corazón de Ciudad Universitaria, de la UNAM. Así que ya volvemos, platico con su curadora Virginia Roy. Ya volvemos. Estoy platicando con Virginia Roy, quien es la curadora de esta super exposición que alberga el MUAC, que se llama Juegos de Niños, una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales y 2 pinturas que registran juegos en localidades de distintas regiones del mundo donde puede haber crisis económica, guerra, una lucha contra en la era de la desinformación,
comunidades alejadas, asoladas por distintas cosas, pero algo que sucede siempre en estos espacios es el juego en el espacio público. Mi querida Virginia, te decía yo en la pausa que me decías, bueno, ¿cuál te gustó más? Te decía, es que no es que me gustara una más que otra de estas 27 piezas audiovisuales. Con todas me hice acordarme un poco de mi niñez, pero siento que las nuevas generaciones les ha faltado apropiarse de este espacio público porque han crecido en una era de lo electrónico, de la información o de la hiperinformación. A ver, platícanos de este tema. Sí, justamente es importante lo que comentas de esta pérdida del espacio público. Como adultos, pues sobre todo los niños, cada vez nos encontramos menos en plazas, cada vez nos encontramos en cafés, en casas particulares, ¿no? O sea, el espacio público como espacio de encuentro está desapareciendo por muchos motivos. Pero es importante también cómo afecta esto a los niños, ¿no? Realmente era un espacio que estaba destinado a ellos, en los que jugaban, en los que interactuaban, en los que negociaban, en los que crecían de alguna manera, con muchas partes de esta negociación, y que está desapareciendo, que es uno de los intereses y de las preocupaciones de Alice como artista, ¿no? ¿Qué pasa en este espacio que se está perdiendo, que por como decías, la biotecnología, la seguridad, ¿no? cada vez se está habitando menos? Es importante comentar que son juegos, como habrás visto en la exposición, que se juegan sin artificio, sin juguetes. Son juegos con piedras, con llantas, como lo estamos viendo en pantalla, que se encuentran en la calle. Así es. Alice dice una frase muy bonita que dice que los adultos hablamos y los niños juegan. La manera de interactuar con la sociedad es a través del juego, ¿no? Totalmente. Y que justamente con los elementos que se encuentran son con los que está propuesta esta serie a través del juego. Pero decías antes, también hablamos de la capacidad de identificación que tiene la serie, que creo que es muy importante, ¿no? Hay algo que nos conmueve, hay algo que nos hace colocarnos en el lugar de lo que está pasando en el juego, de una manera muy horizontal, muy democrática, muy tierna, muy estremecedora. Luego hablaremos también de cómo la exposición se va complejizando ese día del juego y cómo nos conecta con nuestra infancia, con las infancias que estamos viviendo, de una manera muy horizontal y muy tierna, ¿no? También. Y te hace repensar, te hace recapacitar. Yo tengo un hijo de 11 años y me hizo repensar el gran trabajo que es el juego de poderle ofrecer a tu hijo y decirle, me das el aparato electrónico y salte a jugar. Stop. Me parece que hay niños que si se enfrentan a esta exposición, si ustedes papás los llevan, a lo mejor no saben qué es saltar al burro. A lo mejor no saben qué es el juego este juego con las piedras, a lo mejor no saben, antes se jugaba con las canicas, ¿no? Y por ahí veíamos piedras asemejando estas canicas. Entonces, me parece que es una oportunidad para repensar cómo retomar y apropiarnos en ciertas condiciones, porque sabemos que hay inseguridad, pero de estos espacios públicos. ¿Cómo nos apropiamos? Y también, por ejemplo, lo que está sucediendo. Hay algo que también refleja la muestra muy claramente, que es cómo se está modificando el espacio público. Y ahí se ven varios juegos cómo realmente los espacios de encuentro ya no son espacios accesibles, ¿no? Estos espacios de condominios, azoteas, se ve mucho en los juegos de Hong Kong, donde las niñas saltan a la cuerda, pero en una azotea de una megápolis súper urbanizada, donde ya no hay casi pocos parques, ¿no? Donde brincas, claro. Sí, y entonces son espacios de encuentro, pero no son accesibles. Entonces vamos guetizando, vamos haciendo, sí, como más grupales estos encuentros, ¿no? En los que ya no accede todo el mundo, ¿no? Este es un espacio semi-privado, semi-públicos de alguna manera. Me decías, y te dije, me lo contestas después de la pausa, que esta exposición itinerante que ha estado en distintos museos, en distintas partes del mundo, ha conectado a la gente de una manera importante y que me ibas a platicar cómo habían reaccionado los distintos públicos en distintos puntos del planeta. Bueno, la exposición ha cambiado mucho, entonces no sería justo como generalizar tanto, pero lo que sí es interesante, que yo creo que podemos hablar también, es cómo Alice también ha pensado la exposición en diferentes lugares y cómo la ha ido modificando. Por ejemplo, a raíz de la exposición que tuvo en Copenhague, en Hong Kong, en la cual él ubicó diferentes bancas giratorias, que te acordarás que se mueven por la exposición. Lo pusimos aquí en el MOAC, no estaba en otras presentaciones previas, pero lo que sí es importante es qué genera estos bancos o estas bancas giratorias en la exposición. Nos interesaba como museo, como curadores con Cuauhtémoc, pensar, y eso fue una propuesta del artista, de hecho, pensar el juego no desde lo teórico, sino desde la experiencia, cómo vemos el juego jugando, ¿no? Cómo podemos interactuar de esta manera con las pantallas, con las diferentes experiencias. Entonces, para nosotros era importante esta idea de posibilidad de juego que se creaba con lo giratorio, ¿no? Fíjate, estaba viendo ahorita con estas imágenes que tenemos en pantalla, ¿quién no ha jugado el juego de las sillas? ¿Quién no ha jugado No pises la raya?
o no ha jugado a la rayuela. Este de la llanta me pareció divertidísimo, no sé quién la para después. Tendrán que ir a ver la exposición para enterarse. Pero las diversiones infantiles que presenta Alice registran o son una cultura subterránea que dice él y ustedes como curadores que pueden estar en peligro de extinción. Y esto me conmovió también mucho porque si perdemos el juego, perdemos mucho. Perdemos casi todo, perdemos nuestra capacidad de relacionarnos con el otro, nuestra capacidad de encontrarnos, nuestra capacidad empática de ponernos en el lugar. Porque, ¿qué es lo que sucede en el juego? Que eso es lo que me parece interesante de la exposición. ¿Cómo jugamos? ¿No? Jugamos negociando, es algo que también le interesa mucho a Alice, las reglas propias que tiene el juego, ¿no? O sea, cómo realmente hay una autonomía, una burbuja, que luego podemos hablar también de cuál es el límite de esta burbuja, pero estas reglas propias, estas negociaciones y autorregulaciones que se crean en el juego. Tú como jugador externo, como adulto, a veces no sabrás, ¿no?, qué está pasando, pero los niños tienen clarísimo, ¿no?, cuáles son los límites de ese juego. Por supuesto, a veces escucho decir a los papás cuando están los niños jugando, pongan reglas, no lo necesitan. Como tú bien dices, esta exposición propone y documenta una forma de sociabilidad autorregulada, donde los niños establecen un diagrama de sus relaciones sociales en una base competitiva, pero sin recurrir a una legislación y a la fuerza, que eso es lo que tú decías. Es una capacidad de consenso y una capacidad de imaginación y de creatividad importante. Me preguntabas al principio antes cuáles eran los ejes de trabajo de Alice. Creo que uno importante es la creación de nuevas narrativas o de nuevos relatos, el poner a la imaginación y a la inventiva en el eje, digamos, de la práctica de alguna manera. Eso se ve muy claro en una de las piezas finales de la exposición, que se llama Haram Fútbol, Haram es prohibido en árabe. Es una pieza filmada en Mosul, en Irak, cuando salió el Estado Islámico. Francis Alice pudo ir allá a grabar y documenta, no voy a explicar todo el juego. No, para que podamos ir a verlos, claro. Pero documenta la complejidad de jugar en zonas de guerra, en Siria, países con conflicto. Claro. Y cuáles son las herramientas que tienen los niños para enfrentarse, digamos, a esta complejidad. Unas herramientas bellas, hermosas, estremecedoras y muy potentes. Tú dices, a mí me pareció estremecedora, porque justamente te pone la piel chinita saber que hasta en esas peores circunstancias los niños son tan extraordinarios y tan maravillosos que recurren al juego, ¿no? Y la verdad es que hasta se me cierra un poco la garganta porque me encantó esta parte. Ahora, muchos de estos proyectos en regiones del mundo se habla de que los niños tenían poca exposición a las redes sociales y a los juegos de computadora. ¿Cómo sumó esto para todo este discurso de Alice, el tener esas comunidades alejadas de la tecnología? Bueno, están alejadas y no están alejadas. Justamente lo que busca Alice, estas comunidades que están alejadas, pero hoy en día es casi imposible estar alejados. Por ejemplo, muchos de esos juegos se pasan en Hong Kong, están filmados en Hong Kong cuando Hong Kong... el centro de tecnología. Claro, es el centro, claro. Por eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, también creo que hay algo importante en las diferentes latitudes donde está trabajando Alice y en los diferentes ejemplos, ¿no? Exacto, pasamos de Hong Kong al Congo, a Bélgica, a Irak, Afganistán. Son países con unas características y unas circunstancias históricas, sociales muy diferentes. Hay juegos históricos de milenarios, ¿no?, como la rayuela, como el quisolo, hay juegos mucho más recientes, ¿no? Pero al final eso es irrelevante. Lo que es importante es cómo, a pesar de la circunstancia específica, histórica y social de cada país, hay una manera común de hacer en el juego, una emoción, un compartir de los niños y una manera de comunicar estas dinámicas propias que tiene la parte lúdica. Vamos a hacer una pausa y al regresar, Virginia Roy, estoy platicando con esta investigadora y curadora del MOAC, de por qué Francis Alice dice que esta exposición no termina aquí, que va a continuar porque dice que él quiere completar aún más, o sea, le dio hambre al ver esta exposición y dice, quiero dejar esto como un legado, esta exposición, antes de que desaparezca por completo, que es un punto que hemos tratado. Entonces, ¿va a seguir documentando este juego? Está documentando. Lo sigue documentando. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos. No se pierdan de verdad esta super exposición del MOAC que se llama así, Juego de Niños, y que recorre de verdad de manera extraordinaria distintos puntos del planeta, documentando los juegos más maravillosos de los niños. Ya volvemos.
Juegos de Niños, una exposición de Francis Alice, de este artista belga en el MOAC. Y es que el artista es muy consciente de que cada una de estas imágenes, que son 27, de las que está compuesta la exposición, suponen todo un vocabulario de experiencia y una forma de patrimonio inmaterial que en una parte cada vez más mayor del mundo ya no llegará a la siguiente generación, pero bueno, eso depende de nosotros. Regresando, mi querida Virginia Roy, curadora de esta exposición, a hablar de la universalidad del juego, de cómo se representa para explicarnos la realidad. Tú querías platicarnos algo, por ejemplo, muy cercano, Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, yo creo que hay algo muy relevante, que es lo que también tiene la potencia de esta serie, que es la complejidad del juego y la complejidad de las localidades que ha encontrado Francis Alice en la grabación. Una de las piezas que a mí también me he dicho mucho estremecedor, pero bueno, que me... Es que así es la exposición. O que me impacta o que me conmueve más, es un juego que se llama Espejos, que sucede en Ciudad Juárez, en diferentes viviendas de Infonavit, deshabitadas de Infonavit, donde los niños se esconden y juegan a reflejarse con el espejo, en una especie como de tiroteo, balacera de luz, que al final refleja un poco la situación en la que viven, ¿no? La realidad en la que viven. Entonces, es un juego muy bonito, muy poético, porque el espejo tiene que reflejar la luz, pero si te da la luz, pues te ha dado ¿no? Sí, estás muerto, de alguna manera. Entonces, a mí me sorprende o me impacta un poco cómo hemos naturalizado la violencia, ¿no? Cómo hemos llegado a un momento en que ya es normal, en que los niños juegan a matarse entre unos y otros de una manera bella, pero ya se naturaliza de una manera tan... O hay un juego también que ha impactado mucho en la exposición, que es el juego de saltamontes en Venezuela, que los niños, en salto de hacha, los niños juegan a arrancar las patas al saltamonte, tiran el saltamonte y el más alto es el que gana. Y eso que también ha creado mucha polémica en la exposición. Para eso son las exposiciones. Pero es verdad, claro. La crueldad está en la infancia de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que permea? ¿Qué es lo que transmiten esos juegos, ¿no? ¿Qué es lo que hablan, lo que cuentan, digamos, de la realidad que están viviendo los niños y que a veces estamos como sin ser conscientes un poco de cómo viven todo eso? Hay varios juegos también, por ejemplo, que hablan del impacto de la pandemia, sobre todo en las piezas de Hong Kong, donde los niños, hay una que se llama Pandemic Games, que en lo que habla es una especie de las traes, pero cuando te atrapan sigues contagiado, nunca te descontagias, entonces se va creando como una especie de ejército de aliens contagiados. De zombies. Que acaban contagiando. Entonces, cómo realmente el juego dice mucho más de lo que pensamos, ¿no? De cómo habitamos, de cómo somos, de lo que creemos, de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué nos dice la exposición a la hora de que pensamos ¿son juegos de niños o de niñas en este tema de la universalidad? Bueno, esa es una distinción. Yo que tengo una hija pequeña que impacta mucho desde, ¿no? La distinción del género desde pequeño, ¿no? No puedes jugar a esto porque es de niñas o entre ellos mismos. Y creo que un poco el acercamiento de Francis no es que haya esta distinción, la sociedad es la que hace esta distinción. Y eso se ve muy claramente en la exposición. En ciertos países, más de tendencia árabe, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, los niños, hombres, se suelen juntar. Hay varios juegos de niñas, por ejemplo, que pasan en el Congo. Entonces, sí sucede, o sea, hay esta división, pero sí es importante remarcar que el juego en sí no es un juego sexista, sino que es un juego universal. Y eso también nos ha pasado en la experiencia de la muestra. Hablabas antes del resorte, ¿no? El resorte, uno pensaría que es un juego... ¿Cómo lo jugué? Pero pensaría que es un juego femenino. Yo siempre me imagino a claro. Chicas jugando. Y para mi sorpresa, muchos hombres que han visitado la exposición jugaban al resorte de pequeños, ¿no? Entonces, al final también hay una cuestión de prejuicios que rompe la muestra en esta identificación, en esta capacidad empática, de conexión, esta conectarnos con las otras realidades que sorprenden, ¿no? De lo que habla. Platícanos un poco de la dinámica de la exposición. O sea, no es como cuando vas a mirar nada más un cuadro, ¿no? Apreciar una obra de arte. Platícanos de cómo es la interacción del público con Francis Alice, con estos videos, y luego dinos un poquito más hasta cuándo y dónde y todo, porque creo que vale muchísimo la pena, tanto que ya dije, no hay tiempo suficiente, hay que regresar. Pues mira, la muestra está pensada en 3 partes, hay 3 momentos, digamos. La primera parte es como un gran patio de escuela, un playground, voluntariamente, es una decisión del artista, las pantallas se mezclan, los ruidos se mezclan, son más de 20 y pico pantallas flotando en diferentes medidas, diferentes recorridos, ¿no? Que la idea es esta, ¿no? Pensar en el diálogo que ocurre en el juego desde diferentes latitudes, sonidos e imágenes. Después es el momento de los bancos, donde la gente puede tener este momento más de conexión con la pantalla. Luego hay un segundo momento que está pensado más como proyectos específicos del Congo. Él está muy interesado en trabajar ahora
pues sí, en el Congo. Entonces hay como 2 o 3 proyectos que aluden muy específicamente a la realidad de allí. Y luego hay un tercer momento, que es el vídeo que contaba de Irak, en el cual se ve otro tipo, es una experiencia más fílmica, más cinematográfica, es un vídeo más largo. Es importante comentar que los vídeos están de acceso público en su página web, son cortos, duran 4 o 5 minutos, este último que comentaba dura como unos 9 minutos, y es otro tipo de narrativa, otro tipo de historia que se cuenta, en la cual se requiere como entender y ver la historia de principio al fin de alguna manera. No, y lo podemos ver en la computadora, pero la experiencia de ir al museo, créanme, en este como patio escolar que justamente mencionabas tú, es súper enriquecedora y es una experiencia súper diferente para entrar en contacto con juego de niños. Ahora, sé que hay actividades paralelas justamente pensadas para los niños, que esto me encanta. Platícanos un poco de ellas. Mira, tuvimos de todo, hemos tenido de todo. Como museo universitario hacemos la parte más de académica, ¿no? De conexión con los estudiantes, con la universidad. Tuvimos un seminario en marzo muy interesante con diferentes teóricos sobre la idea del juego, el juego lúdico, el juego oral, el juego como performance. Y lo que hacemos ahora, que está funcionando bien los fines de semana, bueno, tuvimos también la actividad con UNICEF en el Día del Niño. Sí, hasta abril, claro, sí. Que fue increíble, de cómo los niños tomaron el museo y se empoderaron del museo. Tenemos unas actividades, un comité de niños, una asamblea de niños los últimos viernes, de consejo escolar, en la cual los niños crecen, se empoderan, acostumbran a negociar, a hablar, a discutir, ¿no? Y luego lo que estamos trabajando cada fin de semana son diferentes talleres. O sea, esta idea de ver el juego, pero también jugar. Entonces hay diferentes estaciones, diferentes pistas y los niños juegan de una manera increíblemente. El equipo pedagógico del museo es una gran potencia que tenemos y bueno, es un taller que tenemos los fines de semana, por la mañana. ¿Hasta cuándo está la exposición? Hasta el 17 de septiembre. Okay. Muy recomendable. Y sí, invitados, invitadas todas a venir y a ver la muestra. Pues muchísimas gracias, mi querida Virginia Roy. Gracias por venirnos a adentrar un poco más en toda esta exposición de Francis Alice y seguramente habrá mucha gente que irá a quedarse sorprendido, como yo, con esta maravillosa exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Invitar a todas, como decía, a participar en este juego, a formar parte. Yo creo que es una experiencia. Alice es una artista que no expone tanto, entonces creo que es una oportunidad para conocer bien este proyecto y entender la dinámica y lo que nos puede aportar el juego. Y sigue creciendo y seguirá creciendo esta exposición, así que estaremos muy al pendiente. Muchas gracias y gracias como siempre al MOAC. Gracias a ustedes. Soy Gaby Tlaseca. De verdad no se pierdan esta exposición de juego de niños. Nos vemos el próximo martes. Mientras tanto, ya tienen una extraordinaria recomendación para su semana. Pásenla muy bien.